Buenas noches, profesor y compañeros. Al grupo le corresponde el tema matriz de evaluación de factores externos y internos, matriz F y matriz MEFI. El grupo está integrado por Alejandro Arias, mi persona Elena Bolaños, Álvaro Cortés, Fabiola Chavarría, Andrés Salas y Stephanie Pérez. El punto que me corresponde explicarles es la matriz F. ¿Qué es la matriz F? Es la evaluación de factores externos, el cual esta matriz es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un estudio de campo, el cual evalúa e identifica los factores externos de la empresa, que estos pueden influir en un crecimiento y una expansión de una marca. El objetivo de este análisis externo es formar un listado de oportunidades de la empresa, que estos pueden ser aprovechados y las amenazas que estas pueden ser solucionados por medio de los estrategas que van a resumir y evaluar la información que se les brinde para poder realizar el análisis. Dentro de los factores externos claves que se analizan están los factores económicos, los factores sociales, culturales, demográficos y ambientales, los factores políticos y legales, los tecnológicos y los factores de competencia que tenga la empresa. Los recursos básicos para realizar este análisis está el equipo de trabajo, donde el equipo de trabajo debe participar en el proceso, ya que cada persona tiene una perspectiva diferente del entorno y el cual puede ampliar e identificar las amenazas y las oportunidades que tenga la empresa con respecto al análisis, ¿verdad? Porque se buscan alianzas. Estas alianzas se buscan para realizar un estudio de campo y así agilizar el proceso y disminuir la inversión, ¿verdad? Porque un estudio de campo genera un costo bastante elevado para una empresa, el cual también requiere tiempo y una planificación para poderlo realizar. Donde la recolección de información hay que destacarla y documentarla para crear una base a un punto de partida para realizar el análisis, ¿verdad? Donde este entorno externo es necesario tener la información del pasado, el presente y el futuro de la empresa que va a ser estudiada o donde se va a realizar el análisis o el estudio de campo, ¿verdad? Existen unos pasos para la matriz de riesgo externo, el cual los va a explicar el compañero Álvaro y Andrés a continuación. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver los pasos para la matriz de riesgo. El paso número 1 sería realizar una lista de los factores determinantes para el éxito. Entonces aquí podríamos poner entre 10 y 20 factores. Tenemos que poner oportunidades y amenazas. Como podemos pensar, entre más factores pongamos, pues más precisa va a ser la matriz de riesgo. El segundo paso es, una vez realizada la lista con los factores de oportunidad y amenazas, se debe realizar un peso para cada uno de estos factores, siendo 0,0 que es nada importante y siendo 1 que es muy importante. Al final todos estos valores deben sumar 1, por lo tanto hay que tener eso en cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos ver una oportunidad y una amenaza, en la cual realizar alianzas con otras empresas tiene un 0,1, o sea, quiere decir que no es muy importante, pero no poseer el espacio suficiente para el producto tiene 0,6, o sea, eso quiere decir que es bastante importante para la empresa. El paso número 3 sería agregar una calificación en cuanto a la eficacia que tiene actualmente en la empresa, siendo 1 que no se está haciendo para nada eficientemente y siendo 4 que se está haciendo muy bien. Ahora, una vez finalizado eso, se debe definir la calificación ponderada. ¿Cómo se realiza esto? Multiplicando el valor de 1 a 4 y multiplicando el valor de 0 que pusimos anteriormente. Bueno, y aquí podemos ver el ejemplo. Por ejemplo, esta empresa, realizar alianzas con otras empresas lo está haciendo muy bien, o sea, tiene un 4, que sería el valor máximo,
y no poseer espacio suficiente para el producto tiene 2, o sea, se está haciendo más o menos bien. Luego, para determinar el valor ponderado se debe sumar todas las calificaciones ponderadas. El valor de este está entre 1 como el valor más bajo y 4 el valor más alto. El valor promedio del valor ponderado es de 2,5. Entonces aquí podemos ver el ejemplo. La calificación ponderada es 2,96, o que quiere decir que está por encima del valor intermedio. Y como pueden ver, el peso al final está sumando 1, que era lo que les dije anteriormente. Con el tema de la calificación, ahí sí no hay problema, podemos poner cualquier valor que esté entre 1 y 4. Una vez que hemos hablado sobre la matriz de evaluación de los factores externos, hablaremos ahora de la matriz de evaluación de los factores internos. Esta matriz se desarrolla a través de una auditoría interna, y quizás algunas personas se podrán preguntar por qué es necesario hacerlo así. Bueno, la razón es que esta matriz pretende evidenciar tanto las fortalezas como las debilidades de nuestra empresa, es decir, busca determinar todos aquellos factores que se encuentran dentro de nuestro ámbito de acción, con el propósito no solo de aprovechar y potenciar nuestras virtudes, sino de corregir y enmendar nuestros errores. Además de lo anterior, esta matriz nos permitirá formular estrategias operativas. Al evaluar el curso operativo de la empresa, podríamos determinar cuáles son aquellas fortalezas y debilidades que chocan entre sí. Esto permite que podamos fortalecer la empresa en sus áreas débiles y potenciar las fortalezas, de manera que en una última instancia podamos ajustar las gestiones operativas y así crear nuevas estrategias operativas. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar la auditoría interna? Lo primero es planificar y calendarizar, para que asista la mayoría de los tomadores de decisiones, entre ellos podemos citar gerentes y jefaturas. Con ello buscamos que toda la información posible sea recabada antes de iniciar, para darle una guía general al auditor de por dónde poder iniciar. Dentro de esta información podemos citar factores como el tiempo promedio de producción, el uso de materia prima y sus cantidades, la cantidad de colaboradores en las diferentes áreas, el promedio de consumo energético en cada departamento, entre muchas otras cosas. Una vez que se termina la auditoría, es muy importante documentar toda la información recabada y que los factores identificados como fortalezas y debilidades sean completamente documentados y bien establecidos. A continuación, las compañeras le hablarán del paso a paso para elaborar esta matriz de factores internos. Acá en la matriz de riesgo interna es lo siguiente. Vamos a tener lo que es el listado, que se debe hacer un cuadro con 4 columnas. La primera será para que se coloque la lista de las fortalezas y debilidades del sector que se requieran analizar o de toda empresa en el caso que se busque un análisis en general. Este análisis debe ser bastante específico, dedicarle un tiempo razonable a su lista, colocando en ella todos los factores que se han logrado identificar. Mientras más elementos coloquen en la lista, va a ser muchísimo mejor para tener una visión más general. Después, en el segundo paso, tenemos lo que es que se establecen los índices de valor. Ok, ahora se tiene una lista con las fuerzas y debilidades del negocio. Llegó el momento que se atribuya una nota a cada uno de los elementos para que se utilizara la segunda columna. En la segunda columna se colocará una nota que varíe entre 0 y 1 a cada uno de los factores de la lista, donde 0 es un factor sin importancia y 1 es un factor muy importante para el éxito de la marca. Al sumar todos los elementos de la lista, el valor debe ser 1. Por lo tanto, hay que tener cuidado los valores que se le va a establecer a cada factor de la lista, porque con eso se va a identificar las fortalezas y las debilidades. Después tenemos se van a clasificar los factores. La clasificación de factores, una vez que se completó la segunda columna, llegó el momento de pasar a la tercera. En ella se colocará un valor entre 1 y 4, con las siguientes atribuciones: debilidad mayor, debilidad menor, fortaleza menor
y fortaleza mayor. Una vez que cada factor de la lista tiene su valor atribuido, puede pasar a la última columna, que ahí pasaríamos al paso número 4, que es donde cruzan los datos añadidos. En este paso se llegó al momento de multiplicar la segunda con la tercera columna de cada uno de los elementos de tu lista, creando la cuarta columna. Por ejemplo, si en una habilidad se colocó una nota de 0.05 en la segunda columna porque no tenía mucha importancia, y en la tercera columna le dio una nota de 2 por ser una habilidad menor. Entonces estas columnas se van a multiplicar y deberá hacerse esto con todos los factores de las columnas. Después, como quinto factor, tenemos la suma de los factores para llegar a una conclusión. Una vez calculada la calificación ponderada de todos los factores, llegó el momento de realizar el último paso, sumar las calificaciones ponderadas de todos los elementos de tu lista. El valor de esta suma dará entre 1 y 4, siendo que el valor promedio de la clasificación total ponderada es de 2,5. Si tu resultado es menor a esta media, quiere decir que tu marca o el sector auditado es débil. En el caso que el resultado sea mayor que 2,5, quiere decir que es más fuerte. Bueno, tenemos como ejemplo de la matriz de evaluación de factores externos e internos. Este sería un ejemplo de cómo aplicarlo. Por ejemplo, tenemos en la primera columna el factor crítico de éxito, donde están sus fortalezas, sus debilidades. En esta primera columna, la empresa pone todas sus debilidades, sus fortalezas. Luego, en la siguiente columna, donde dice peso, lo califica desde 0 a 1, siendo 0 una mala calificación y 1 pues la mejor calificación. Luego en la columna de calificación también hay un rango de 1 a 4. Acá se evalúa la debilidad mayor, la debilidad menor, fortaleza mayor. Acá también se evalúa esa parte. Luego, para obtener la puntuación, sería multiplicar la columna de peso por la columna de clasificación, ahí tendríamos una puntuación. Es importante que para este ejemplo y como resultado de aplicar esta matriz, el 2.5 en adelante es una buena calificación y el 2.5 para abajo pues sería una mala calificación, indicando que su marca o su producto o su servicio pues no es de tan buena calidad, y ahí es donde la empresa pues tomaría cartas sobre el asunto y sería muy buena práctica pues aplicar esta matriz, ya que le da con mucho más claridad el proceso de las cosas y pues tiene números, ¿verdad? Entonces usted con números puede llegar al gerente y decirle, mire, esto está pasando, según la matriz que aplicamos, no está funcionando o vamos por el buen camino. Entonces, esta sería un ejemplo de la matriz. Muchas gracias.